Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos aquí en una emisión más de su programa Compartiendo Experiencias. Estamos muy contentos, le damos la bienvenida al licenciado Marco Antonio Aramburu. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantadas de que esté aquí con nosotros y encantadas de que nos traiga un tema sumamente interesante para todas las empresas de aquí de México. Se podría decir que es un tema nuevo, innovador, pero muy interesante. Estamos muy contentos porque es un tema, como dice Betty, nuevo, que si queremos saber un poquito más nos tenemos que quedar en esta entrevista. Le va a encantar porque vamos a ver las responsabilidades penales en las que puede incurrir una empresa y tal vez sin darse cuenta la misma empresa. ¿Verdad, licenciado? Es correcto, efectivamente, como todos sabemos, la sociedad es dinámica. Por lo tanto, el derecho tiene que ser dinámico. En la materia penal no es la excepción. Definitivamente tenemos que adecuarnos a las nuevas realidades y en tratándose del derecho penal, ahora tenemos un derecho penal económico, que esto es encaminado a la responsabilidad penal en la que puede incurrir una empresa. Las empresas definitivamente han sido utilizadas en tiempos recientes por ciertos grupos organizados para cometer delitos. Por lo tanto, a nivel internacional se ha seguido una corriente de la cual lo que pretende es precisamente evitar que con la empresa se cometan delitos. ¿Qué es lo que se ataca principalmente? El lavado de activos, el tema de la delincuencia organizada. Es decir, que no existe, o atacar principalmente temas de corrupción en los países, que es un tema que aqueja a la mayor parte de los países latinoamericanos, y México no es la excepción. Entonces, ante esta situación vemos que los estudiosos del derecho han desarrollado esta figura en la cual la empresa ya es penalmente responsable. Anteriormente sabíamos que únicamente al tema del derecho penal solamente se llegaba a castigar al administrador, al contador, exactamente a los socios. Ahorita no, ahorita ya no es necesario que seas parte de la estructura de la empresa para que tengas una responsabilidad penal, pero que independientemente de eso, tu empresa tenga una responsabilidad penal por no llevar el debido orden o el debido cumplimiento de tus obligaciones. Es decir, a la empresa se le va a atribuir una conducta regularmente por no llevar el debido control organizacional. ¿Qué significa esto? Establecer los controles necesarios, adecuados y pertinentes para que con tu empresa no contribuyas a la realización de conductas delictivas, desde la trata de personas, desde posiblemente el tema de la delincuencia organizada, como es el tráfico de órganos, el tráfico de drogas, falsificación de documentos, sí, la falsificación de las facturas o la facturación de actos inexistentes. La nueva modalidad que tenemos en los tiempos modernos atendiendo a la criminalidad es de que ciertos grupos de personas han utilizado la fachada o buscan disfrazar la actividad delictiva con fachadas o pantallas en la empresa, que trae como consecuencia la realización de conductas de evasiones fiscales, claro, ¿sí? El no cumplimiento de responsabilidades, pero también trae temas de derecho ambiental, porque también nos hemos dado cuenta que por no cumplir las normas ambientales afectas el medio ambiente, sí, que es un tema de derechos humanos de todos, en el cual nos vemos afectados los seres humanos. Entonces, a fin de cuentas, lo que se pretende es que a raíz de que el derecho administrativo sancionador, es decir, antes se le aplicaban multas a la empresa, sí, y al darse cuenta que ahora no es suficiente porque ese grupo de personas que cometen ese tipo de conductas, pues a fin de cuentas siempre establecen un tema de costo-beneficio, y si la multa es menor de la ganancia que pueden tener, entonces asumen el riesgo por lo regular. La situación de derecho penal sancionador es, independientemente de la responsabilidad que tengan los socios, accionistas, el conductor del vehículo o el conductor de algún instrumento o el operador de algún software, independientemente de eso, ahora los socios, los administradores de hechos, que ya, es decir, que ya no es un administrador que tenga el cargo establecido, sino que sea una persona que aparezca tras bambalinas, pero sea el que dé las instrucciones de a quién le pagas, a quién contratas, ¿sí? Y esta persona ahora también puede ser penalmente responsable.
Algo que llama mucho la atención de esa nueva corriente es de que busca la autorregulación de la empresa. Es decir, que tu empresa desarrolle manuales de conducta éticos, manuales de procedimientos, con los cuales logres que el personal de tu empresa realicen una conducta apegada a las normas, al objeto social, evitando utilizar tu tecnología, tu infraestructura para cometer ese delito. Cuando menos pensamos, un delito se puede cometer con un simple clic. Claro. El tema de la pornografía infantil, el tema de financiamiento al terrorismo, ¿sí? Ahorita las cuentas bancarias se pueden mover desde una tecla. Sí. Y eso es muy sencillo gracias a la nueva forma de criminalidad que se ha desarrollado. En los tiempos modernos ustedes se habrán dado cuenta de muchas personas que han sido defraudadas o robadas por esos famosos correos electrónicos en donde te llegan promociones o se disfrazan de algunas instituciones bancarias. Entonces las personas introducen cierta información que da acceso a estos individuos a cometer a robar ese dinero y cometer una conducta delictiva. A fin de cuentas, ¿qué responsabilidad pudiera tener la institución bancaria? Bueno, el no llevar a cabo el debido control de esa plataforma, de esas expuestos para eso. Efectivamente. Entonces, el no cuidar que el objeto social de tu empresa sea disminuyendo el riesgo creado. Una empresa de transporte, ¿cuántos de nosotros hemos visto que el transporte es utilizado exactamente para el tema del trasiego de drogas? Claro. En donde muchos empresarios que verdaderamente desarrollan una actividad de comercio, de transporte, de que quieren trasladar sus mercancías a la frontera y resulta que es aprovechado por un grupo de personas para transportar algún objeto ilícito. Entonces, llevar a cabo o llevar el transporte de los indocumentados, de personas indocumentadas. De esta parte podemos establecer que si nosotros vemos que ese proveedor de transporte no cuenta con personal, que cuente con las licencias correspondientes, que los vehículos no cuenten con los permisos vigentes, con sus manuales de utilización, con sus bitácoras de servicios, pero además te das cuenta de que los precios que él utiliza son por debajo de la media del mercado. Entonces también son situaciones que te pueden llamar la atención, en donde puedes llegar a establecer que la finalidad de esta empresa en realidad no es prestar un servicio de transporte de mercancías lícitas. Entonces, el que también tu empresa, al utilizar ese servicio por barato, ¿sí?, facilites ese transporte de mercancías por haberlo contratado y tú sacas un provecho al obtener un transporte mucho más barato que lo regular, esa ganancia se vuelve indebida. Responsabilidad también esa empresa que sin saber contrate a la empresa está incurriendo en cuestiones ilícitas. Es correcto, así es. Inclusive creo que muchos de nosotros en nuestra vida diaria hemos participamos en el comercio, comprando algún producto. Y creo que a cualquiera de nosotros algo nos parece sospechoso cuando sabemos que cierto objeto, que sabemos que en el mercado debe tener un cierto valor y lo encuentras por debajo del valor real de mercado. Pero nos quedamos con la creencia de mientras yo no lo robe, no pasa nada, y aquí estamos viendo que sí pasa. En materia penal, tratándose de las empresas, definitivamente el no llevar ese debido control, el no llevar ese control del suministro, es decir, a quién contrato. El caso, por ejemplo, de una empresa que quiere contratar los servicios de una firma legal. ¿Sí? Hemos sabido en los medios de comunicación que se han expuesto abogados por facturar servicios legales que no existen a los municipios o a los estados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que verificar esa empresa? Bueno, que sea una firma que esté legalmente constituida, que verdaderamente tenga un asentamiento, un domicilio fiscal, la situación fiscal en la que se encuentre, estado de alta, no estado de alta, si se encuentra al día en sus obligaciones fiscales, con la finalidad de tener la certeza de que ese proveedor verdaderamente cumplirá con el objeto social por
para el cual fue creado, pero además del servicio que te está ir más allá, brindando. un poquito más allá, de tener Exacto. más cuidado, detectar que realmente sí cuente con las regulaciones, con los permisos correspondientes y pues obviamente tratar de poner énfasis y foco de si no está cumpliendo con estas cosas, pues mejor no contrate el servicio. Definitivamente. Por ejemplo, en el caso de aerolíneas, ya actualmente hay aerolíneas mexicanas que han sido investigadas por no tener un cumplimiento normativo, lo que es el Criminal Compliance o el manual de cumplimiento, ¿sí? Para la empresa, en donde hay empresas que se han relacionado por trasiego de drogas. Por ejemplo, ha habido empresas refresqueras también que también se han visto relacionadas con esa actividad delictiva del transporte de estupefacientes. Pero también ha habido empresas de transporte que han participado en accidentes donde ha habido lesionados, muertos, muchos daños, y que no llevaron ese debido control de las bitácoras de servicio, de no tener personal capacitado, o que ese conductor tenga su licencia, se le haya hecho un antidoping, haya recibido cursos de capacitación. ¿Por qué? Porque precisamente esa autorregulación, esa política de cumplimiento regular, bueno, siempre le trae gastos al empresario, y el empresario, ¿qué es lo que piensa? Piensa en números. O sea, es decir, el antidoping me cuesta esto, la capacitación me cuesta un poco más, y él va sumando. Entonces él va viendo que resta su ganancia, aumenta su gasto, y él piensa en números. Sin embargo, una conducta delictiva puede traer como consecuencia para tu empresa que desde la intervención, desde la suspensión de actividades, hasta en una sentencia puede haber hasta la extinción de la persona jurídica. Caso concreto, las famosas outsourcings que se han puesto muy de moda, o aquellas empresas que facturan actos inexistentes, o aquellas que han deducido actos inexistentes, en las cuales hoy por hoy son unas de las más investigadas, son de las más perseguidas, efectivamente, por la materialidad ausencia de la materialidad de lo que facturan, y donde el Estado, ¿qué es lo que te dice? Bueno, te inicio la investigación, acredítame que efectivamente si prestas el servicio, si no te coloco en una fracción del Código Fiscal, que es la 69B, y al final de cuentas puedo iniciar un procedimiento penal en tu contra por un tema de responsabilidad penal de la empresa, independientemente de la responsabilidad penal en lo particular que pueda tener el administrador único, el representante legal, el accionista, el contador, el que desarrolla las estrategias fiscales. Entonces, la empresa al final tendrá la consecuencia de que seguramente va a ser extinguida. Entonces, las empresas que verdaderamente prestan el servicio, claro que se ven sumamente afectadas si les congela sus cuentas, por ejemplo. Entonces, recordemos hace un tiempo, hace poco más de un año, una empresa minera muy importante que también le congelaron sus cuentas. Y eso es por no llevar el debido control en temas ambientales, en temas de manejo de recursos económicos, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que el empresario empiece con una cultura del cumplimiento normativo. De conocimiento. De conocimiento. Que nada. Pero, maestro, aquí, por ejemplo, si nosotros queremos emprender una empresa el día de mañana, ¿cuál es el consejo o de dónde podemos echar mano de esta situación? De tener conciencia, obviamente, de que hay responsabilidad y tenemos que cumplir con estos procesos, pero decimos, bueno, ¿quién nos puede guiar? ¿Dónde nos guiamos? ¿Cómo lo hacemos? Claro, definitivamente algo que los empresarios no han tomado mucho en cuenta es que un abogado ya es necesario para la empresa, y tiene que ser un abogado que conozca de responsabilidad penal de la empresa, y no solamente de temas corporativos, de materia civil, derecho mercantil, derecho societario, derecho laboral. Entonces, actualmente el empresario siente que sus empleados bases son un contador, un administrador. No, también es el abogado, porque el abogado es el que se va a tender a llevarte la estrategia jurídica para no incurrir en temas de responsabilidad. Claro, existe otra figura dentro de lo que es el cumplimiento normativo de la persona jurídica o el Criminal Compliance, que se va a encargar de vigilar
precisamente que se lleve a cabo esa política de cumplimiento, que es el oficial de cumplimiento. Y él es un órgano autónomo dentro de la empresa que le rinde cuentas probablemente al Consejo de Administración, probablemente al Administrador Público, y él se encargará de ser el detective en la investigación de que nuestros empleados no estén utilizando nuestra infraestructura, nuestra maquinaria, nuestro recurso económico para cometer alguna conducta penal en donde se vea relacionada a la empresa. Entonces sí es muy importante que el empresario haga conciencia de que en los tiempos actuales, en atención a la nueva criminalidad que hay, requerimos tener un abogado de planta, un abogado que conozca verdaderamente el interior de la empresa para poder que a su vez puedan llevar a cabo estrategias legales para evitar incurrir en responsabilidades penales. Y no son pocas las conductas, por alrededor de 300 conductas en las que puede incurrir una persona jurídica, y eso lo encontramos en el Código Penal en el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, en el artículo 11 bis, en donde te va a establecer alrededor de 22 fracciones, en donde te va a decir qué tipo de delitos puedes cometer. Va desde un robo de vehículo, un homicidio, hasta la trata de personas, la pornografía. Como les repito, probablemente una imagen de WhatsApp en una empresa que te dio el teléfono, el teléfono es propiedad de la empresa, y tú das un compartir algún tipo de material de esas imágenes que regularmente circulan en el WhatsApp que tengan contenido sexual. Eso puede ser estar contribuyendo al tema de trata de personas. Y son sea un tema de situaciones que tal pornografía. vez no nos damos cuenta, Sí, y que se... Claro. Ajá. O la hacemos mínima, o decimos es una pecata minuta, Así ¿no? es, lo normalizamos Eso de es manera que normalizar. decimos, pues no pasa nada, yo Sí, no estoy así haciendo es. nada. Así es, Nada mal. y sobre todo esto, ¿no? En el caso de las empresas que tienen relaciones comerciales con otros países, más con nuestros vecinos norteamericanos y canadienses, ellos sí tienen una verdadera cultura del cumplimiento. Entonces, ¿por qué? Porque en Estados Unidos existen leyes de cumplimiento en raíz o en razón de la protección a lo que es el libre mercado, a la libre competencia, en donde ellos te empiezan a verificar que verdaderamente estés cumpliendo para evitar qué tipo de delitos. El tema de la explotación infantil, el tema de la utilización de la mano de obra de niños en los campos. Claro. Digo, hace unos años Sinaloa, Sonora, Baja California fue investigada por la utilización de mano de obra infantil en los campos Todavía no salimos de agrícolas. eso. Efectivamente, entonces hay una responsabilidad por parte de los agricultores, sí. ¿Cuál es la responsabilidad? No vigilar que sus trabajadores del campo cumplan con los requisitos mínimos que nos establece la ley. Y obviamente, ¿qué beneficio nos trae? Nos trae el beneficio de que al ser menores de edad no los vas a dar de alta en una seguridad social. Y por lo tanto no vas... que los llevan los papás, ellos ni cuenta se dan. Y no vas a pagar impuestos. Entonces todo eso reduce tus costos como empresario y te hace ser más competitivo al momento de ofertar tu producto económicamente hablando. Producto de calidad, a menor precio, pero porque no cumpliste con la normatividad que se establece para esa actividad que se dedica a tu empresa. Y que a final de cuentas te trae un posicionamiento competitivo en el mercado, afectando el sistema económico, porque probablemente la empresa que sí cumple con esa normatividad, su costo de producción aumenta, y eso lo hace ser menos competitivo contigo. Son prácticas desleales en lo que incurre la empresa, y es por eso que... Es correcto. Y recordemos que en Estados Unidos existe lo que es la extraterritorialidad de la ley penal. ¿En qué sentido? En que si tú utilizas una infraestructura norteamericana, utilizas sistemas norteamericanos de cómputo, si tú utilizas un instrumento jurídico como es inclusive hasta el papel en moneda, tu cotización puede ser en dólares, puede ser posible de que aunque tú realices tu actividad comercial en México o en algún país latinoamericano, por el solo hecho de utilizar la banca norteamericana, de utilizar algún sistema norteamericano, algún software, puede ser llamado a Estados Unidos a enfrentar cargos penales por no llevar ese debido cumplimiento y disminuir el riesgo penal derivado del objeto social que desarrolla.
Es muy importante todo lo que nos está comentando, es por eso que él nos enseña o trae lo que viene siendo todo lo que tenemos que hacer las empresas para caer dentro de esa cultura o llevar a cabo todos los procesos que se deben de llevar a cabo para que no caigamos en estas prácticas ilegales. Así es, desleales o ilegales. Pues aquí tenemos un experto que a nivel nacional nada más hay 2 personas que se dedican a esto. Ya no hay pretextos, amigos empresarios, ya no hay pretexto. Ese empleado que tiene a su cargo una función que le puede generar una responsabilidad, el conocimiento da poder, y qué más que tengamos un experto aquí en Sinaloa que nos pueda hacer conciencia sobre esta cultura. Vamos a dejar su teléfono, sus redes sociales, para quien esté interesado en sus servicios y que pueda conocer de todo esto que estamos hablando ya de manera profunda, para tener un beneficio en su empresa o en su persona si desarrolla, como lo estamos diciendo, un puesto con alguna responsabilidad, pueda contactarlo. Maestro, fue un placer tenerlo aquí, le damos las gracias por hacerse un tiempo porque viaja mucho, licenciado, y le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias por la invitación, y pues quedo a cualquier situación que hay que atenderse, estoy para servirles. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, hasta luego amigos, una vez más en su programa Compartiendo Experiencias.